Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días acá en Chile. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hay gente conocida aquí. Hace tiempo que no los veía. Hay gente que no las conozco, pero las voy a conocer de todas maneras. Y estamos acá desde Santiago de Chile, un día primaveral extraño, con frío, lloviendo un poquito. Todavía no sé. ¿No es cierto? El clima, yo creo que en todos lados del mundo está un poco raro. ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Vamos a esperar un poco que se vaya sumando más personas porque teníamos mucha gente anotada y bueno, ustedes saben cómo va la cosa. Eh, Hoy día quiero compartirles algo. Una, Esta masterclass tiene de alguna manera un propósito velado y el propósito velado es que se transforme en la introducción al diplomado de 2025-2026. Así que todos los que van a hacer el curso van a tener que ver esta clase, por lo menos va a estar a su disposición porque es una clase de contexto, es un gran contexto para entender un poco el proceso de lo que ha sido 11 años de nuestra historia como escuela, formando terapeutas, ahora formando más que y mejor que terapeutas, formando personas. Miren qué lindo. Hemos hecho el salto de conciencia, ya estamos formando personas. Y, y estoy muy orgulloso y muy feliz. Veo gente que ya incluso ha hecho el diplomado. No sé si se lo quieren repetir, que no se lo van a repetir, porque vienen cosas nuevas. Y este diplomado ha sido una especie de como motivo de vida al cual me he dedicado muchísimo, con mucho cariño. La información que ustedes van a participar es una información que ha sido exhaustivamente probada y ha estado ahí metido en el proceso de la formación, de la sanación de mucha gente. Entonces lo que vamos a ver es que es un proceso que ha resistido el tiempo. Ustedes saben lo importante de eso, la resistencia del tiempo, porque en estos momentos en donde hay miles de escuelas y miles de tecnologías y técnicas, es muy importante entender que estamos llegando a un momento clave e histórico. Yo solo les tengo que contar algo. O sea, si en este momento yo pudiera decir la importancia de tener un contexto real, un contexto integral y un contexto que de alguna manera no es el conocimiento de la información que ustedes van a tener, sino que el conocimiento en pos de generar habilidades. Y eso es lo que llamamos nosotros espiritualidad práctica. Y cuando llamamos espiritualidad práctica, hablamos también de sanación práctica. Ya no estamos en los tiempos de saber sobre las nomenclaturas de Ayurveda y de medicina china y de neurociencia y entender muchos conceptos, sino que estamos en tiempos La clase es urgentes. una masterclass gratuita. Y esos Esta es sí. tiempos urgentes son muy importantes para que entendamos que necesitamos cosas prácticas. Entonces, de alguna manera, hoy día les voy a pedir que abran su mente, conecten con su corazón, vamos a respirar un poquitito, conectar, alinearnos, para que esta información entre, pero entre por otra vía, por una vía cordial, porque ya estamos un poquito cansados, los buscadores espirituales, entre comillas, ya queremos ser encontradores espirituales más que buscadores. Y de verdad, yo no sé si ustedes, pero yo ya estoy cansado de tanto conocimiento y quiero encontrar habilidades, ¿no? Entonces, la idea del diplomado es generar habilidades, habilidades que puedan ser prácticas y que puedan ser cotidianas, que ayuden a su propia sanación y a la sanación de otros también. Eh, Vamos a hacer la clase y yo les voy a dar un espacio en algún momento, yo les voy a contar para que ustedes puedan intervenir, hacer preguntas y qué sé yo. Si tienen algo, anótenla por ahí y después las podemos cotejar. ¿Les parece?
Y ahí vamos a tener un momento de interacción. Entonces, les damos la bienvenida a este curso, esta masterclass, no sé cómo explicarlo, sobre la geometría de la conciencia, geometría integral de la conciencia. Primer punto importante. Este año he decidido cambiar el nombre de geometría sagrada. Yo llevo muchos años y el concepto de geometría sagrada se agotó. Y se agotó así como se agotan los nombres. ¿Se acuerdan Sí, que en un tiempo uno de los nombres que se agotaron mucho fue las medicinas holísticas? ¿Se acuerdan que todo era holístico? Después fue cuántico y qué sé yo, y ahora estamos en este cuento. Y yo quiero sacarle el sagrado porque me he notado algo muy interesante, lamentablemente interesante, que es la gente que sigue enganchada con los temas místicos, mágicos, supersticiosos, y entonces la información de sagrado ha alejado a mucha gente de un conocimiento que es totalmente práctico, psicológico, neurológico, neurofisiológico, cuántico y algo que es práctico del día a día, ¿ya? Entonces, desde ahora en adelante yo le voy a llamar geometría integral de la conciencia en vez de geometría sagrada, porque en realidad así invito a los ateos, a los médicos, a los científicos y a la gente profesional que lamentablemente se alejan mucho cuando nosotros empezamos a hablar de chakras, de magia, de auras, de campos electromagnéticos, de energías. ¿Ah? Y, y la verdad es que todo es lo mismo, pero llegó el momento de generar una nomenclatura un poquito más específica. Y entonces, este es el viaje del autoconocimiento a través del diseño de vida. A ver, les tengo que contar algo. Nuestra formación se basa en entregarles un mapa. Y el mapa es lo que les voy a mostrar ahora. Y eso se le llamamos el diseño de vida. ¿Qué es el diseño de vida? El diseño de vida es simplemente que ustedes entiendan cómo está diseñada la existencia. Y cuando digo vida, no solo estoy hablando de la biología, de lo que tú eres, de lo que un árbol es, de lo que una montaña es. No estoy hablando de la biología molecular, estoy hablando de la morfología atómica, pero también estoy hablando de los campos electromagnéticos que la conforman. Entonces, el diseño de vida también te va a dar la explicación de los flujos, de cómo la biología funciona. Luego vas a entender que con la biología, el funcionamiento de la biología, vas a también entender el funcionamiento de tu psiquis. Y entonces vas a entender cómo funcionan tus emociones y cuál es el papel clave de la emoción en la creación de la realidad. El diseño de vida es un mapa de autorreconocimiento. Es un mapa de autorreconocimiento. Por lo tanto, el gran tema de la vida y lo que llamamos nosotros salud integral consiste en el grado de autoconocimiento que tengas de ti mismo. En el fondo, el autoconocimiento es la gran medicina. Mientras más te conozcas a ti mismo, más salud tendrás. Y cuando digo salud, hablo de la salud integral, la salud de tu mente, la salud de tu percepción y finalmente, y esto es lo más interesante, la salud del propósito existencial que ha hecho que tú estés donde estés y no en otro lugar ni en otra dimensión. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a entender el propósito existencial, nuestra vida entra en otra frecuencia, en una frecuencia en donde no estoy, aquí quiero ser muy claro, no es lo que te han dicho. La vida consciente no es la vida del no problema, ni es la vida de la paz del exterior. No es la vida de la quinta dimensión, que tanto están ahora, todo el mundo está queriendo entrar a la quinta dimensión, cuando en realidad es una creación colectiva que tenemos que hacer. Eh, es el cielo interior, es la conexión con la paz interna, pero eso significa que vas a transurfear la realidad actual, y la realidad actual es que se va a mover, chicos.
y ya se está moviendo y se va a mover mucho, mucho más. No quiero ser alarmista, sino que simplemente estoy observando la sintomatología desde un lugar muy sereno, así como un terapeuta ve la sintomatología de un paciente que está teniendo una crisis existencial o una crisis biológica. Yo estoy viendo un cortocircuito biológico completo del mundo y es bueno que ocurra, porque tenemos que transformar lo que ya no nos toca. Eh, por lo tanto, el viaje del autoconocimiento es habitar lo que soy, no evitar lo que soy. Se ha hecho una apología en las medicinas mal llamadas alternativas a la evitación. Entonces estamos comiendo para evitar la enfermedad. Estamos haciendo ejercicio para evitar el ataque cardíaco. Estamos haciendo ejercicios de respiración para evitar la depresión y la ansiedad, pero muy pocas tecnologías nos ayudan a habitar, porque les tengo que decir algo, hay cosas que son inevitables, pero son habitables. Y entonces la habitación consciente de lo que estoy viviendo es la clave del proceso del autoconocimiento. Yo necesito herramientas, necesito mapas, necesito rutas, necesito em, habilidades de transformación, habilidades de habitación, habilidades de serenidad para mantener la calma en medio del cambio global de la conciencia. Ese va a ser el tema. Ahora tengo un curso de maestría de la muerte en México y justamente hablábamos con la productora y me dice, ¿cuánta gente está muriendo, Juan Pablo? Y yo le dije, ¿cuánta gente va a morir? Y es inevitable, porque el proceso de la vida es también la inclusión de la muerte. Entonces no puedes evitar la muerte, pero puedes habitar la muerte, eso sí. ¿Qué haces con ese proceso que es algo totalmente natural de la vida, ¿no? Entonces vamos a entrar a la geometría integral de la conciencia, un viaje de autoconocimiento en el diseño de la vida. ¿Y cuál es el verdadero propósito de la existencia? Piensen un segundo, sientan cuál es el verdadero propósito de la existencia. Estoy pensando en abstracto y en general. Ahora, ¿cuál es el verdadero propósito de tu existencia? ¿Has pensado por un segundo, has sentido por un instante, qué viene a hacer aquí? Hay gente que viene a pagar karma, fíjense. Otros vienen a sanar el árbol genealógico. Otros vienen a ser felices. Otros vienen a ayudar a los demás. ¿Cuál es el propósito de tu existencia? ¿Qué viniste a hacer aquí? ¿Para qué te enviaste a ti misma a esta dimensión? ¿Estás en una cárcel llamada Matrix? ¿O estás en un fantástico viaje de autoconocimiento? El propósito de la existencia. Yo les voy a hablar desde el propósito de la existencia del diseño de vida, común a todos los seres humanos, un propósito arquetípico, un propósito que está más allá del tiempo-espacio. Y el propósito verdadero de la existencia es encontrarnos con la fuente. ¿Y cuál es el encuentro con la fuente? El encuentro con lo divino, con Dios, ponle el nombre que tú quieras. El propósito de la fuente, y fíjense qué interesante la palabra fuente, ¿no? Es cuál es el origen de todo. El propósito de existencial es descubrir qué tanto de lo que llamamos fuente es lo que soy, la imagen y la semejanza. El propósito de la existencia entonces es encontrar algo que es muy lindo. ¿Quién soy? ¿Quién soy? No hacia dónde voy, qué vengo a hacer, sino que quién soy, el ser, no el hacer. Fíjense que mucha gente define el propósito de la vida en el hacer. Vengo a sanar, vengo a pagar, vengo a vivir, vengo a, etcétera, ¿no? Pero muy pocos definen el propósito existencial en el ser, en el mismo ser, descubrir
el ser que me anima interiormente. Y por lo tanto, descubrir el ser que anima todas las cosas. Porque si yo descubro el ser en mí, descubro el verdadero ser en los demás. Y cuando digo demás, voy hablando de todas las relaciones, con la naturaleza, con las galaxias, con los perritos, con los gatos y con todos los seres que me rodean, no solo con mis familiares. ¿Ya? La fuente. Había un gran geómetra hace muchos siglos, siglo quinto antes de Cristo, llamado Pitágoras. Este hombre tenía una escuela pitagórica, le llamaba a sus discípulos matematikoi, y de ahí viene matemáticas. Y los matematikoi eran seres que no solo estudiaban matemáticas, sino que hacían educación física, sabían de ciencias naturales, sabían de geometría, unos seres muy extraños, unas especies de discípulos como Leonardo da Vinci, ¿no? Seres integrales, universales. Y en esas discipulados en la isla de Delfos estaba el principio básico, ¿no es cierto? Decía Pitágoras, que es el principio de la matemática, decía, el lenguaje real de la vida es matemática. Y los discípulos decían, pero ¿por qué, maestro? Muy simple, porque así como a ti y a mí nos encanta que las cosas sean consistentes, coherentes y encajen, es porque eres matemático. Entonces él decía, el universo espiritual tiene que ser matemático. O sea, hay una perfección en el diseño, aunque tú creas que estás errando o que estás en el principio del error, todo es perfección matemática. Miren qué lindo. Entonces la matemática es la búsqueda de la coherencia. Es el camino más espiritual que ustedes puedan encontrar, porque en la ecuación está justamente el gran tema. El propósito existencial, el propósito de la vida comienza cuando alguien se hace una pregunta muy simple: ¿por qué las cosas no son como yo quiero que sean? ¿Por qué mi querer se fricciona con la realidad que está frente a mi percepción? Y entonces, para entender el proceso, Pitágoras hacía una analogía, un símbolo, y mostraba la fuente como una esfera y les decía a sus discípulos, esta es una esfera. Imagínense la fuente, una esfera autosustentable, una esfera que existe en sí misma de diámetro infinito. Traten de imaginar eso, de cuyo centro emergen infinitas vectores o infinitos rayos, ahí lo están viendo. Fíjense que se parece mucho ¿a qué se parece? A la semilla de... ¿La ven o no? La semillita. La fuente entonces es una fuente de información, de energía que emana diferentes vectores. Todos esos vectores que están ahí, si se ven por ahí, van a ver que los vectores tienen unos como eh, puntitas, ¿no? ¿Lo ven? Son unos puntitos de luz. Y los puntitos de luz son fractales. ¿Qué es un fractal? Es la parte, ese pequeño puntito de luz contiene la información de todo el sistema. Por lo tanto, es una parte todo, una parte que contiene el todo. Y esa es una de las cosas más interesantes. Entonces, cuando él dijo esto, empezó a entender una cosa muy interesante, que cada uno, en su esencia, contiene un ángulo específico de proyección de la fuente. Tú eres una manifestación específica de la fuente. Tu misión es saber qué ángulo eres de la fuente. No a pesar de que yo comparto contigo en el centro mismo de mi ser el mismo principio original, que es la fuente, mi manera de expresar eso en la vida del tiempo-espacio es totalmente diferente a la tuya. Yo tengo que encontrar los míos. Por lo tanto, el patrón externo no funciona.
La magia es encontrarte a ti mismo, la expresión de la autenticidad. Una de las cosas más interesantes, se hicieron experimentos en cajas Faraday, que son habitaciones que están totalmente aisladas electromagnéticamente. Se puso a más de 20.000 personas, esto fue en Italia, y se hicieron mediciones de cuáles eran las frecuencias más altas, vibratoriamente hablando, de más excitación de los sensores electromagnéticos cuando a la persona le mostraban cosas y le mostraban a través de un videos o música, le mostraban diferentes estímulos que le brindaban desde la depresión máxima, desde la culpa, hasta lo máximo que podía encontrar como expansión. Y todos los científicos dijeron, bueno, el amor universal dicen que parece que es lo máximo en vibración. Y se equivocaron todos y descubrieron que la máxima vibración del ser humano en 20.000 sujetos es la autenticidad, es ser uno mismo, más allá del amor universal. Miren qué interesante. Y entonces descubrimos que lo que andamos buscando es justamente el descubrimiento de nuestra vibración original, el ángulo que te hace único e irrepetible manifestación de la fuente. Si nos ponemos a pensar y vemos el ángulo, ¿no es cierto? Vamos a ver que también aquí aparece un movimiento. Fíjense que cada uno de los centros que reflejan el centro mismo de la fuente tiene una expresión que se refleja a sí misma. O sea, no solo es el reflejo de la fuente, sino que de alguna manera es la autoexpresión de un reflejo que continuamente se va retroalimentando. Y una de las formas básicas del diseño de la vida es el reflejo de una forma de autosustentabilidad. Y esa forma se llama toroide. ¿Qué es el toroide? Entonces, es la imagen de la autosustentabilidad en el universo. En el centro del toroide existe la fuente, que se refleja a sí misma, emana información, energía y vuelve a retroalimentarse continuamente. Investigadores de todo el mundo están llegando a esta conclusión. Lo que están viendo acá es la figura básica de la geometría integral de la conciencia, ex geometría sagrada, que es justamente la geometría de lo que permanece intacto y cambia a cada instante al mismo tiempo. Miren qué loco esto, ¿eh? Eh, el nombre viene de toro, Torus, Torus, o el dios Thor, el dios del rayo. También ese es el dios nórdico de la personificación de Apolo, ¿no? Lo mismo, el dios que daba la imagen del cielo. Y lo que están viendo acá, si empiezan a ver, aquí están todas las cosas, están los tambores de las tradiciones antiguas, está el Santo Grial, si lo pueden ver ahí, y en el centro mismo está la conformación de todas las cosas que contienen una notocorda, así se llama, o una nota, miren, notocorda, o sea, una nota, una cuerda que vibra en el interior. Y esa cuerda que vibra en el interior está dentro de tu campo, en el centro, en el canal central. Para los antiguos Shushunma, para la medicina china, Renmai Dumai para la medicina, perdón, la medicina china, y Renmai Dumai, medicina china, y Shushunma, medicina ayurvédica. O sea, esto siempre ha estado ahí en la columna de oro, el Axis Mundi, etcétera, etcétera. Siempre ha estado ahí. Y lo que están viendo acá es la manzana de Adán, es el árbol de la vida de la Cábala, es el Yggdrasil o el árbol de la vida de los nórdicos. Está toda la información metida en el toroide. Por lo tanto, el toroide no es un invento de la conciencia humana, es un descubrimiento. Y este descubrimiento no lo descubrieron los teóricos actuales, que el toroide, todo esto el campo toroidal, el campo electromagnético toroidal es algo que se acuñó recién a principios de 1900 con los principales
físicos cuánticos, etcétera. Pero esto es muy antiguo, esto es antiguo como la vida misma. Entonces, yo les quiero mencionar este diseño de la vida. El toroide, por lo tanto, sigue siendo el reflejo de la gran conciencia del- de la fuente. Ahora, si pudiéramos como proyectar esa conciencia en el tiempo-espacio, en la materia, podríamos decir que el toroide es parte de un campo electromagnético. Y ahí entonces nos queda un poquito más claro el proceso. Un campo que se emana desde el corazón, desde el centro del corazón, se expresa a través del chakra coronario y más allá a un campo que es voluble, un campo que no tiene una métrica real, sino que es una métrica que depende de tu nivel de emocional, de contacto con la realidad, porque cuando tú tienes miedo, se contrae el toroide. Y cuando tú te sientes expansivo y entras en tu autenticidad, se expande y abraza al mundo. Y eso es lo que llamamos nosotros la conciencia de unidad. Conciencia de separación, conciencia de supervivencia, cortisol versus serotonina, expansión, oxitocina. Entonces, el toroide es maleable, no es una forma estática y que podamos medir. La medición del toroide, la medición del campo electromagnético, esto ya lo han hecho varios científicos rusos, ¿no? Korotkov, Konstantin Korotkov, Peter Garayev, entre otros, hecho las mediciones toroidales y han llegado a conclusiones muy lindas que en el fondo es muy maleable el toroide, depende de tu estado emocional. Entonces, el verdadero propósito de tu vida es encontrar la autenticidad. El propósito de la vida no es evadir el dolor, sino comprender su causa. La pregunta fundamental que define nuestra existencia es simple y profunda. ¿Quién soy? Por lo tanto, aquellos que quieran entrar al curso o a mis cursos, todos tienen que entender que el diseño de la vida real trasciende estas aproximaciones espirituales superficiales que buscan refugio en el confort. Y no podemos evitar lo que está pasando. Es el dolor de la vida que está emergiendo, que ha sido reprimido, ha sido guardado debajo de la alfombra. Llegó el momento de verlo, habitarlo y trascenderlo. En vez de huir esa experiencia, empezar a entender el verdadero origen de la causa de tu dolor. Y cuando digo la causa de tu dolor, estoy también hablando de la causa de la enfermedad fisiológica. Al comprender su origen, descubres que el auténtico autoconocimiento es el verdadero camino hacia el bienestar. La medicina es tu autoconocimiento. Por lo tanto, chicos, este es un camino obligatorio, pero voluntario. ¿En qué sentido? Es obligatorio porque todos los seres reales van a tener que traspasarlo. Y es voluntario cuánto lo evadas. Tú puedes evadir todo lo que quieras, cuantas vidas sean necesarias. El problema es que estamos ahora en un ciclo kármico de conclusión. Y estas palabras, mientras yo estoy hablando aquí en octubre de este año 2025, van a ser más evidentes de aquí a fin de año, porque van a ver los cambios y las cosas que van a ocurrir de aquí a fin de año y van a ser fuertes. Entonces, el tema del tránsito de la conciencia, del trabajo, del contexto, es súper importante. Ya no podemos seguir evadiéndolo, ¿ya? Este es el conocimiento unificado. Entonces, qué es lo que ha tratado de hacer la ciencia, la conciencia? Porque en el fondo, ¿la conciencia qué es? A todo esto, conciencia, SC, no conciencia con C solamente. La conciencia con SC es la capacidad de percibir dónde estoy. Es la conciencia de sí mismo en todo momento. Y todo es eso. Cuando tú estás percibiéndote a ti mismo de una manera integral, empiezas a entender el mundo de una manera integral. Entonces, lo que llamamos nosotros conocimiento unificado es una cantidad enorme de perspectivas que han hecho diferentes personas desde la geometría sagrada, desde el arte, desde la psicología, desde la física cuántica, desde la filosofía, de las matemáticas, desde la ecología profunda, desde la astrología profunda, no predictiva, la astrología que entiende el propósito de la existencia, y desde la mitología de síntesis, por nombrar algunas,
que han sido lo que llamamos nosotros las ciencias del conocimiento unificado. En este momento, y esto es una de las cosas más interesantes, toda esta fracción, como hemos podido fraccionar la visión del mundo, empiezan a entrar en síntesis. La síntesis es lo que va a salvar el planeta, porque la síntesis o sintetizar es una acción del amor. Si tú puedes sintetizar tu vida, si tú puedes encontrar los comunes denominadores de todas las cosas que te están rodeando, tú estás amando la vida. Por lo tanto, amar la vida no es excluir nada de lo que está ocurriendo en tu presente. Incluir el pasado, incluir el futuro en el presente. Eso es amor. Ni más ni menos. Por lo tanto, aquellos que unifican las cosas y empiezan a entender que estamos viviendo en un mundo más simbólico que real, es como si estuviéramos envueltos en un gran tarot. Tu vida es un gran tarot. Hoy día sacaste otro arcano y tu día es un arcano dentro de un arcano dentro de un arcano, es un símbolo. Y cuando tú empiezas a simbolizar la vida, empiezas a unirla. Y eso es amar la vida. Entonces no puedes amar la vida excluyendo cosas de ti. La exclusión es la gran herida, la separación. La fuente abraza todas las cosas. Como me dijo una vez alguien, cuando tú amas de verdad, abrazas con los dos brazos, con el yin y el yang. Tú no abrazas con una sola abrazo a tu persona querida. Tú abrazas todo. Y entonces abraza todo lo que está ocurriendo. Y ese abrazo súper lindo es lo que le llamamos nosotros la geometría integral. Entender que estamos dentro de órdenes arquetípicos. Los griegos, que son los padres de nuestra cultura occidental, si estuviera en India diría otra cosa, y si estuviera en China también, y si estuviera, qué sé yo, pero realmente la cultura occidental se ha nutrido del pensamiento griego. Y ellos decían que los arquetipos del orden, el arquetipo era lo verdadero, lo bello y lo bueno. ¿Qué significa en otras perspectivas? La tríada fundamental de la vida, en donde en el tiempo-espacio las cosas se dividen en tres. El código real de la vida está dividido en tres: padre, madre e hijo. Padre verdadero, madre belleza e hijo lo bueno. Y cuando digo eso son arquetipos de movimiento energético, de movimiento psíquico. Y cuando empezamos a entender ese concepto, empezamos a entender que, wow, creo que lo que ando buscando, y aquí tiene que ver con la autenticidad, es que en realidad la autenticidad de lo que soy es que soy bueno, verdadero y bello. Y todo lo demás que opine de mí es mentira. O me lo han hecho creer. Y esa mentira que has vivido dentro de la educación, desde la programación, desde la constelación familiar, desde la historia de la humanidad, que es la historia de una cantidad de seres que se durmieron, se desviaron del orden cósmico y se perdieron en la vida, ahora empieza a retornar. Entonces eso es lo que estamos dando y brindándole a la gente. Más allá de las técnicas y de la cosa bioenergética, lo importante es esto. Esta es la esencia del proceso. Entonces el componente va a activar tu visión interior divina. Y cuando digo divina inmortal, sáquenle la historia de Jesús, la historia de Brahma, la historia de todos los personajes, porque también la mitología encierra símbolos, nada más. Yo estoy esqueletizando el símbolo. Estoy sacándole todo lo que sobra para que veamos la estructura real del símbolo. Y eso es lo que estamos tratando de entender ahora. Ahora somos seres técnicos, tecnológicos. Tenemos que integrar la inteligencia artificial dentro de nuestros procesos de evolución. Tengámosle miedo o no, es parte, si la inteligencia artificial aparece, está reflejando nuestra propia e íntima conexión con el universo. Y esos son los patrones de orden y cohesión universal. ¿Cómo captamos la autosustentabilidad del proceso?
Y eso es lo que quiero llamarles la atención, porque es muy bonito ver esta imagen, pero ¿de qué me sirve esta imagen? ¿Cómo puedo llevarla al plano del día a día? Yo tengo que pagar cuentas, tengo que pagar eh, la cuenta del gas, la cuenta de la electricidad, tengo que vivir en una familia disfuncional en muchas veces, tengo que encontrar el propósito, ganar dinero, alimentarme bien, todo eso tiene que ver con las cosas que tengo que hacer en el tiempo-espacio. Entonces, la geometría sagrada, de alguna manera, ustedes conocen todos estos patrones de información, han estado, ya son expertos, algunos, veo muchos exalumnos aquí también, cuando debería haber gente nueva, ¿no? Exalumnos. Ah, no sé por qué se vinieron todos los exalumnos a verme aquí. Mm, parece que no entendieron mucho, me hacen un flaco favor, ¿no? Pero bueno. Y estos son los símbolos de geometría, la vesica Piscis, el toro. Aquí está el toroide. Esta es una visión del toroide desde cenital, desde arriba. Que también es la flor, la semilla de la vida, el árbol de la vida, la flor de la vida, la estrella tetraédrica o también el vector de equilibrio de Nassim Haramein, el huevo de la vida, el cubo Metatron, el fruto de la vida, el Merkaba, el Sri Yantra y la roseta básica, que es la flor básica de la flor de la vida. Ahí están los 6 pétalos de la Constitución. Ese es el diseño. Muchos arquetipos, pero el diseño fundamental es el toroide, un diseño dinámico. Entonces, ¿qué es lo que es la metodología del diseño de la vida? Es un manual de existencia, principios cuánticos, energéticos, leyes que están ocultas a, a nuestra vida. No sabemos cuáles son las leyes reales de la vida. Las leyes lo que quieren es que tú descubras quién eres. Por lo tanto, el orden cósmico no es límite, sino que es una autorregulación que tiene el sistema para encontrar la autorresponsabilidad total. El reconocimiento pleno de que nosotros somos los creadores de nuestra realidad Ya, existencial. no me levanto mucho. Las herramientas de autoconocimiento lo que hacen es liberar capas de la personalidad o creencias limitantes que no permiten autorreconocernos. Fíjense. Entonces, esto es una de las experiencias más bonitas. Que ojalá la escuela que tú vayas, que ojalá la metodología que aprendas, que ojalá el libro que leas te sirva para destruir tus sistemas de creencias limitantes, porque cuando yo diluyo lo que yo creo que soy, aparece lo que realmente soy natural y espontáneamente. Yo no tengo que alcanzar el cielo, tengo que sacar todo lo que no es cielo. Es como lo que hacía Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel Bonarotti lo que hacía cuando veía un trozo de mármol, él decía, él veía una forma, una figura. Y entonces él decía, la magia mía no es esculpir una forma, sino que sacar lo que sobra. Ahí había una imagen. Yo tengo que sacar lo que sobra. Eso es la experiencia de la espiritualidad real. El descubrimiento del propósito es ir más allá de las máscaras sociales. Cuando digo las máscaras sociales hablo de un sistema de dormidera básica, porque lo que está haciendo el sistema es dormir a medio mundo a través de la disociación del ser y a través del espectáculo divergente, o sea, utilizar todas las herramientas para desviarte del camino del autoconocimiento. Punto. Y cuando te digo eso, no te estoy diciendo eh, que te vayas fuera de las redes sociales. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la capacidad de discernimiento y discriminación. ¿Ya? Ya les voy a ir dando la palabra, tranquilo. El toroide entonces es la forma sagrada de la conciencia. Es el contenedor perfecto de la vibración de cada ser humano. Una estructura que está en todas las cosas, los campos magnéticos terrestres, los campos de los imanes, en el corazón humano. El corazón humano genera un microtoroide que no es tan micro, porque es enormemente poderoso, 5000 veces más potente que el del cerebro.
Y hasta desde las galaxias, desde las células, todo tiene un campo toroidal. Por lo tanto, es ahí una forma para entender el manual de cómo funciona nuestra energía vital, cómo se mantiene en un perfecto estado de autorreferencia y cómo podemos alinearnos con la sabiduría natural de la vida. Por lo tanto, lo que llamamos autoconocimiento tiene que ver con ser natural y espontáneamente estar conectados con la vida. Y esa es la verdadera naturaleza de la existencia. O sea, yo les podría decir que no es que el árbol te sana, sino que la forma del árbol conlleva, contiene mucho más perfectamente la forma de la autorreferencia. Por lo tanto, tú vas caminando en un bosque y lo único que estás viendo es geometría, geometría natural. Y esa geometría natural te hace recordar tu propia geometría natural. Por eso el bosque te sana, el bosque te hace recordar quién eres. Es mucho más potente que el hecho mismo de que la biología, el aire puro y todo eso, el aire puro, la planta, la clorofila, que fíjense que ustedes cogen la molécula de clorofila y colocan al lado la molécula de la hemoglobina, son exactamente iguales, la misma geometría. Una tiene su centro, su corazón, la hemoglobina, su centro, la sangre que nos conlleva, el centro es el fierro, cuyo símbolo es Fe, fe. Empieza a entender el símbolo. Deja de hacerte el loco. Despierta. Y el centro de la clorofila, que es exactamente igual, la conformación molecular, que en realidad es una chacana, son dos chacanas o cruces mágicas de la información andina. El centro, el corazón de la clorofila es el magnesio, magnético. Imagínate, fe y magnetismo, claves. Yo les doy estos pequeños como insights o pequeñas como códigos para que empiecen a entender que ustedes están viviendo una realidad virtual, codificada, un holograma. Esto no es lo que ustedes creen que es. Esto es un videojuego codificado más allá del tiempo-espacio. La ciencia toroidal, entonces, por ejemplo, define el campo electromagnético del corazón, define el campo magnético de la Tierra, define los vórtices naturales, los huracanes, las corrientes oceánicas, todos son movimientos toroidales. Las estructuras galácticas son movimientos toroidales. Las estructuras de cómo los planetas giran o evolucionan alrededor de son toroidales. Entonces estamos viviendo en vórtices dentro de vórtices, dentro de vórtices, dentro de vórtices. ¿Qué hace un vórtice tratando de entenderse a sí mismo dentro de otros vórtices? Tú eres un vórtice y generas con tu pareja un vórtice de amor. Y generas con tu familia otro vórtice. Y tu constelación familiar es otro vórtice. Y tu sociedad es un vórtice. Si yo no sé cómo está conformado los vórtices, no entiendo la constelación familiar, no entiendo a mi familia, no me entiendo a mí mismo, no entiendo a mi hijo, no entiendo a mi perro. No entiendo por qué llegó el gato justo en el momento más específico en mi vida, porque todo tiene un sentido. Y esto es lo que quiero que entiendan, y esta es la buena nueva. Estamos dando el mapa de retorno. Las definiciones clave es que todo esto, la autorreferencia, el campo magnético, nos dice que también desde la neurociencia, y esto para que lo entienda, esto ya no es mágico, esto ya no es una locura mística de algún sufi loco bailando toroidalmente en sus danzas, y no es la canalización de nadie. Así que por favor, sáquense la cabeza que esto es canalizado por no sé quién. Eso es una de las mentiras más grandes y yo estoy realmente enojado con la gente que empieza a hablar de esto como si fuera una especie de descubrimiento pleyadiano, cuando esto es algo que científicos y investigadores han dedicado toda su vida para entender esto. Entonces, mientras ustedes están hablando de mística y uno está hablando de que esto lo bajó de Sirio, y todo el mundo generando una especie de expectación imbécil, perdón, pero ya llegó un momento de ser serios espiritualmente y de ser adultos espiritualmente.
Estamos hablando de que hay científicos que están hablando de las oscilaciones neuronales y entonces empiezan a entender que el cerebro funciona toroidalmente, que las áreas corticales funcionan en patrones recurrentes que se visualizan como estructuras toroidales. Y llamo la atención de Jacobo Greenberg, un gran investigador desaparecido mexicano, que investigó toda esta información y descubrió cómo el campo toroidal del cerebro crea la realidad cuántica. Y estos son los estados de conciencia alterados de cómo van creando y reformulando la vida. Tú estás creando tu vida sin darte cuenta. Este toroide, ¿no es cierto?, que define la realidad, si pudiéramos decir, miren la medicina, miren como el axis lux o el eje de luz estaba ahí en la medicina ayurvédica, ¿no es cierto? Shushunma, Nadi Shushunma, Nadi o campo, o, en línea energética que está en el centro este es el tubo toro, el centro del toroide, y donde están situados todos los chakras, que son toroides también, los 7 chakras y los 21 subchakras, y etcétera, y los rukush para la medicina maya, etcétera. Todo es parte de la multiplicación del mapa, ¿no? Y entonces miren, esta es la estructura de la medicina china, perdón, la medicina ayurvédica, una medicina más de 7000 años, y ahí tenemos el Brahma, después Brahma Nadi, el Citrini Nadi o Chitrini, y Vajrini o Vajrea Nadi, y son 3. ¿Se acuerdan que hablábamos de 3? Entonces 3 y 1, 3 y 1. Y ahí está Ida y Pingala, que son como los nadis, que son las famosas serpientes del despertar del Kundalini, etc. Todo está formado toroidalmente. El toroide, nuevamente, empezamos a entender entonces el proceso de cómo las medicinas, lo único que han estado haciendo las diferentes culturas es viendo el diseño desde diferentes perspectivas. Y cuando yo veo el diseño desde diferentes perspectivas, lo nombro según el proceso cultural el cual me encuentro. Entonces, para uno es una serpiente, para el otro será un tronco, porque tiene que ver con las simbologías culturales de cada época y de cada cultura. Pero llegó el momento, en este momento de la síntesis, de generar que todo tiempo y todo espacio son lo mismo y hablan de un proceso. Entonces, lo que hacemos en la escuela es sintetizar todas las visiones, las posibles por lo menos, para entender de que llegó el momento ya no de dividirnos, y yo estoy hasta aquí de las escuelas de autoconocimiento que se hacen mierda una a otra. Entonces los consteladores son mejores que los biodescodificadores, y los biodescodificadores de Cristal Fleche son mejores que los biodescodificadores de Enrique Corbera. Y entonces estamos en una separación y en una división cuando el mundo se está cayendo a pedazos y lo que necesitamos es síntesis. Yo, perdón que sea tan vehemente, pero creo que llegó el momento de la unificación de la conciencia o esto se está yendo al caño. Y cuando digo esto, lo digo con toda sinceridad. Entonces, este toroide, fíjense para la medicina china. El canal central en medicina china tiene 3 dantian. 3, de nuevo, volvemos al 3. Un dantian superior que tiene que ver con una glándula que está en el centro del cerebro, que es la famosa glándula pineal o epífisis. Un dantian medio, que tiene que ver con la glándula timo, y el dantian inferior, que lo están viendo ahí, está en la parte de, ¿cómo se llama?, del sacro. Miren por qué se llamaba sacro. Y entonces, el dantian inferior domina todos los procesos físicos. El dantian medio domina todos los procesos emocionales y el dantian superior todos los procesos mentales. Y ahí tienes cuerpo físico etérico, cuerpo emocional y cuerpo mental. Madre, cuerpo físico; hijo, cuerpo emocional; y padre, cuerpo mental. Y esto es lo que ellos decían que ahí estaba la circulación del Tao. Inhalación,
Inspiración a través de los canales de la espalda y exhalación a través de los canales. Y aquí les pongo el caso, y aquí tenemos que hablar sobre la respiración, y la respiración se ha usado para encauzar, no controlar, sino que encauzar y canalizar la energía toroidal. Y cuando tú canalizas la energía toroidal, estás canalizando la energía física, emocional y mental de tu campo. Tenemos que ser maestros de la respiración. La respiración es el fuelle básico para habitar la vida. Tenemos que aprender a respirar en medio de la depresión, en medio del ataque de pánico, en medio del éxtasis. Cuando tú respiras, el campo se equilibra y tú puedes reestructurar tu percepción de la vida. Y por eso era tan importante el pranayama en las medicinas ayurvédicas, ¿no es cierto? Las técnicas de respiración. Pero las técnicas de respiración no tienen sentido sin el diseño, ¿lo entienden o no? Porque yo creo que estoy respirando como un fuelle llamado respiración abdominal, respiración pélvica, respiración de fuego, todo eso suma. Pero cuando yo respiro desde el corazón, toroidalmente, la respiración se vuelve conciencia, porque estoy respirando entendiendo que estoy moviendo más allá que un cuerpo físico, estoy moviendo el alcance de la autosustentabilidad. Entonces, eso es una de las cosas básicas que vamos a tener que aprender en estos cursos. Clave. Yo les digo que en estos momentos el que maneja la respiración lo maneja todo. Y aquí está el toroide nuevamente, y este toroide entonces empezamos a ver que corresponde a la presencia. En el interior, ese canal central representa la presencia yang, lo que siempre permanece estable, versus la dinámica yin. Y entonces cuando yo estoy en presencia, y aquí viene una cosa muy linda, cuando yo estoy en presencia, ¿qué es lo que es presencia? Colocar en respiración mi intención en el corazón. Yo estoy activando algo muy importante, que estoy activando la fuente de percepción, o sea, el observador interior. Y eso que llamamos neutroconciencia, punto cero, puede hacerte magia. Y eso es el lugar de la alquimia. Entonces, ¿cuál es la pérdida de conciencia? Cuando tú crees que estás mirando las cosas desde tu cerebro, desde tu cabeza. ¿Y cuál es el encuentro con la conciencia? Cuando empiezas a mirarlas desde el corazón. Ahora, ¿qué es mirar desde el corazón? ¿Ser románticos? ¿Ser sensibles? No, va mucho más allá que eso. El ser desde la autenticidad discrimina. Esto es súper importante. Cuando yo estoy en el corazón, en el punto de sinceridad, yo puedo mandarte a la mierda desde el punto de sinceridad. No tengo que ser ni buena persona ni mala persona. Tengo que ser auténtico. Entonces, el centro de la autenticidad es un entrenamiento, chicos. No es fácil ser auténtico. Muchas veces nosotros, miren, a mí me han atacado, y no sé si alguno por aquí sabe el nivel de ataque que he tenido porque le digo a la gente que tiene que ser auténtica. Toco en un grupo metalero y porque soy metalero hace 40 años me están acusando de que soy satánico. Miren la estupidez, por favor, de la gente en un nivel de inconsciencia absoluta. Y por eso yo llamo a que ustedes empiecen a discriminar con el corazón. En este momento estoy en un país llamado Chile, en una campaña política, porque tenemos elecciones, donde los candidatos de izquierda y derecha lo único que han hecho es destruirse. Ninguno ha propuesto cosas, sino que la propuesta es cómo destruye al otro. Entonces estamos en un Plutón y en un Marte en contrapunto, en una fuerza que va a seguir acrecentándose. Con un Trump que está dejando la que te digo en todo el mundo.
Entonces tenemos que entrar en el punto de la discriminación. Esto es muy importante, chicos, ¿eh? De verdad. La presencia y la dinámica del punto cero. Entonces, si las emociones y todos los sentimientos que tú tienes, porque aquí lo que vemos acá no es la carátula de Pink Floyd, por favor, sino que es simplemente un rayo de luz blanca. Cuando pasa a través de un prisma, se divide la luz en 7 colores básicos, que son los 7 chakras, ¿no es cierto? Está toda la división. Pero en el fondo, ¿cuál es nuestra misión? Retrotraer eso, retrotraer, investigar, conectar con las emociones, hacernos conscientes de esas emociones y descubrir que lo que emana la emoción, lo que divide la vida en emociones, son el prisma o el punto de vista del cual estás viendo la vida. Por lo tanto, lo que crea las emociones son las creencias que hay dentro tuyo. Las emociones no enferman a la gente, son sus creencias primariamente. Y cuando las creencias no son vistas, no las podemos reformular, no podemos cambiar nuestro sistema emocional y por lo tanto no podemos cambiar nuestro sistema fisiológico. Porque más allá de las emociones están lo físico. Entonces el plano emocional, lo que queremos nosotros es descubrir a través de las emociones, a través de la biodescodificación de las enfermedades, ir hacia adentro y ver cuáles son las creencias que sustentan estas mentiras y generan la fricción de tu conciencia, la fricción de tu psicología, y después cambiar, transformar el prisma de cómo ves la vida. Y entonces cuando se transforma el prisma, todo eso que estaba separado y dividido en emociones se transforma en una sola energía. Y eso se llama gracias, amor, coherencia, paz. Eso es conciencia. Y cuando tú entras en la conciencia, el mapa de las emociones se retrotrae y entonces entras a la energía universal y empiezas a autosostener esa energía. Tu conciencia autosostenida en ti mismo genera paz. Y cuando el sistema está en paz, tu sistema es saludable. Punto. Mira qué lindo. Entonces el toroide se vuelve imagen y semejanza. Eso es lo que nos va a sacar de la Matrix. Descubrir cuál es la imagen y semejanza en el proceso. La geometría divina, la vibración original, la autenticidad. Esa es la visión toroidal que nos daba incluso Leonardo da Vinci cuando habló del hombre Vitruvio. Ahí lo tienen y hablaba de la fuerza de la autosustentabilidad. Entonces, ¿qué es el toroide? Es una pantalla especular que te permite ver afuera, toroidalmente afuera, lo que no quieres ver de ti. Lo que no ves dentro, lo ves afuera. ¿En cómo se proyecta eso? En la realidad que estás viviendo. Por lo tanto, tú estás viviendo no una realidad externa, sino que la extensión de tu realidad interior. Y allá empieza la manifestación cuántica, y aquí viene todo lo que está pasando, que la gente está muy de moda, pero es porque estamos listos y diseñados para poder entender que la vida que estamos exteriorizando no es más que eso, una extensión de tu interior. Que tu vida es caótica, bueno, empieza a ver cuál es el caos que está haciendo ese proceso por ti. Que tu vida es fantástica, vamos a ver qué es lo que hace la autosustentabilidad de eso fantástico que está ahí. Pero lo interesante es que hay una fuente ignorada que está proyectando la realidad por mí. Yo me voy a hacer cargo de eso. Eso es realmente hacerse cargo. El punto cero del corazón, la proyección inconsciente, la fuente de mi interior proyecta la realidad inconscientemente. El reconocimiento, wow, esto lo he estado haciendo yo inconscientemente. Estuve en piloto automático. Y cuando estoy en piloto automático, las cosas se caotizan. Y eso es interesante empezar a entenderlo. ¿Ya? Y nuevamente, las relaciones externas funcionan como espejos de aspectos internos.
La información, la conciencia, la materia y la energía, que es lo mismo, lo que soy, empieza a entenderse desde la burbuja espejada. Esto me lo dijo una vez un, un chamán, Cabayahuaya, médicos de la medicina andina, y él me dijo, es que nosotros vivimos en una burbuja espejada, me dijo. Claro, la burbuja espejada era el toroide. ¿Qué es? Es una burbuja transparente y espejada. Todo lo que ves afuera son reflejos de lo que llevas adentro. La superficie espejada convierte tu mirada en experiencia, transformando continuamente el pensamiento en realidad. No hay verdadero afuera, todo es proyección desde la fuente ignorada. Esta burbuja es tanto tu prisión cuando crees que lo exterior es real, como tu libertad cuando reconoces que eres el proyector. Cuando reconoces que eres el proyector. Esa es la verdad de la burbuja espejada. Miren qué lindo. El toroide. Esto pues ya lo hemos visto. En el fondo, el toroide es un corazón que se abraza a sí mismo. Es el universo creado para sí mismo. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Cuál es el universo que estás creando para ti misma? ¿Cuál es el espejo? Observa el espejo que has estado creando de ti misma. Y esta es la esencial metáfora en donde toda existencia es un acto de amor cósmico. Es el universo. Tú eres el universo conociéndose a través de cada ser consciente, cada experiencia, cada momento de reconocimiento. Entonces, ¿cuál es el plano? Reconocimiento. ¿Cuál es el verdadero conocimiento? El reconocimiento. Entonces a mí me da lo mismo que te sepas el Kibalión de memoria, o la Torá, o el Zohar. No te va a servir hasta que no reconozcas quién eres. Punto. Entonces llegó el momento del reconocimiento final. El despertar, reconocer el proyector, la revelación suprema del diseño de vida simple y revolucionaria. Lo que ves en el espejo de la burbuja toroidal no es el mundo, es tu propio rostro reflejado. Cuando reconoces que eres simultáneamente el observador, la pantalla, lo observado, se produce el despertar. El camino hacia saber quién soy se completa, mira qué lindo, cuando comprendemos que hemos estado buscando afuera lo que siempre ha residido en nuestro interior. La ciencia toroidal nos ofrece el mapa, el viaje hacia el conocimiento, autoconocimiento, la brújula. Por lo tanto, el toroide no es un concepto, es tu propia estructura de conciencia esperando ser reconocida. Miren qué lindo. Ahora sí, ¿quién tiene preguntas? Perdón que haya tirado toda la caballería encima, pero era necesario. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Entendieron o no entendieron mucho? Porque si no entendieron, lo explico de nuevo, pero más complicado. ¿Alguna Alguien, pregunta, Juan Pablo? Patricia, Buen día a todos. bienvenida. Buenos días. Gracias. Cuando hablabas de que estamos viviendo un ciclo kármico de conclusión, yo Sí, estoy notando que en mi existencia, en mí particularmente, están pasando muchas cosas, como reviviendo cosas pasadas que sí, son para verlas, pero que está siendo muy fuerte las experiencias y lo claro. veo a mi alrededor también. Entonces vos te referís que estamos viviendo situaciones para ya terminar de verlas, iluminarlas, Mira, trascenderlas. todo en la vida tiene su final, ¿no es cierto? En la vida del tiempo-espacio, una de las cosas que es más interesante, lo dijo Gautama Buda, una ley clave es la ley de la impermanencia. Entonces todo tiene que concluir. Entonces imagínate que has vivido de miles, múltiples vidas en 26.000 años. Y eso ha sido una gran vida. Bueno, esa vida está concluyendo para todos. Eso es el fin del ciclo kármico. O sea, no solo vas a morir en esta vida, sino que vas a morir en el ciclo de 26.000 años.
Y ese es el gran ciclo que se cierra. Y no es porque sea así, es porque son ciclos galácticos. Los 26.000 años, ¿no es cierto? Este tránsito que estamos haciendo a la era de Acuario es la muerte de Piscis y es la muerte de un ciclo de 1.600 años. Pero eso sí lo traes al gran ciclo, que no es cierto, que es la mitad del gran horóscopo, la precesión de los equinoccios se llama eso, y ese gran ciclo se está cerrando ahora. Por lo tanto, lo más probable que tú, yo y todos los que estamos aquí metidos, si no entendemos el mapa, creemos que como que, hoy, pero eso que yo ya había trabajado tanto, volvió. Es que no es que vuelva porque lo has hecho mal, sino que porque te está viniendo para que tú lo despidas desde el amor. Muchas cosas están pasando desde el amor. Entonces, entiéndanme, yo no puedo soltar nada si no lo integro desde el amor. Entonces, van a ser los ciclos que se cierran, son los ciclos del agradecimiento. El buen morir nace de la experiencia. La persona que bien muere o muere consciente es la persona que dice gracias a la vida en el momento de la muerte. Que no quedó ni un pendiente. No tiene que volver, no tiene que volver kármicamente, no tiene que hacer la recirculación de la energía, no tiene que volver a otro ciclo de la 3D. Y ahí podemos ir a otro lugar. Entonces, lógicamente, estamos todos cerrando ciclos. Todos. Lo que pasa es que si no lo entiendes, tú crees que esto como que va a continuar igual y ay, es como que tu batalla es personal, ¿no es cierto? Pero cuando entiendes que estamos todos cerrando ciclos, wow. ¿Sabes lo que viene, Patricia? Comprendes que detrás de toda persona hay una historia y que la está cerrando. Entonces ¿sabes lo que viene? Una observación desde la compasión. Empiezas compasivamente a cerrar ciclos. Entonces lo que cierra es el amor, recuerda. No te despidas sin dar gracias. No sueltes sin integrar en tu corazón. No te va a servir porque te va a volver. Entonces mucha gente me dice, "Ah, es que quiero soltar al narciso". Es que tienes que empezar a entender por qué llegó el narciso, para qué llegó el narciso en tu vida. Y esa integral conciencia de compasión con quién, contigo. Por favor, el narciso vino para despedirse, no vino para que se queden con el narciso. Pues hay gente que está volviendo con los narcisos, no. Pero vas a entender que el narciso es parte tuya. Apareció porque la fuente hizo que apareciera. Y no es un problema, es una comprensión. Una comprensión. Es profundo esto, súper profundo. Entonces ¿sabes lo que pasa? Me hartó esta como simplicidad de la gente que ve la geometría de la flor de la vida, la coloca en su, ¿verdad? Porque es bonita y porque es como que le pega, le combina bien con mi living comedor. Hay gente que me dice eso. Y además creo que aleja a los malos espíritus. Y estamos, ¿saben qué? Estamos simplificando algo que tiene una profundidad. Porque lo que estás colocando ahí es realmente una puerta dimensional, pero no a otros lugares para ir y perderme en el estado de conciencia alterado. No, esa es la puerta dimensional hacia tu propio corazón. Entonces, utilízala bien, utilízala desde la... Es como tener un Ferrari y andarlo en primera, ¿me entiendes o no? Tienes un Ferrari y tú estás ahí a 20 kilómetros por hora, ¿no? O sea, dale lo que puede dar ese motor. Eso es lo que me gustaría es como transmitirles que esta información está sanando a mucha gente. Pero no es la geometría, sino que es la comprensión del autoconocimiento lo que hace el proceso. Es impresionante, de verdad, lo veo todos los días. Milagros, tras milagros, tras milagros, tras milagros, tras milagros. Por eso mi libro se llama Estructura del Milagro, o sea, por algo. Gracias, Patricia. Ojalá te haya contestado alguna cosa.
No sé, de repente me Gracias a vos, sí, extiendo. sí, lo estoy viviendo, sí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Nada. También Ay, yo hablé, no lo creo. Jimena, ¿cómo estás? puedo. Hola. Mira, más que la pregunta, voy a contestar a tu pregunta. ¿Qué hace un exalumno acá o cuántos exalumnos habemos? Entonces, primero, porque me considero parte de tu escuela. Y Muy bien. segundo, porque siempre, siempre, siempre llego a una masterclass con cuaderno y lápiz para anotar, porque siempre, siempre hay cosas que aprender al escuchar. Tan simple eso. Y tiene que ver con tu capacidad, Jimena, gracias, te agradezco mucho tus palabras, pero tiene que ver con tu capacidad de entender que la vida nunca se repite, se reitera. ¿Y qué es reiterar? Es que de alguna manera yo te puedo decir lo mismo en otro tiempo, espacio, y por lo tanto, chicos, esto es infinito. Eso es lo que quiero decir. A mí cuando la gente me dice, no, yo ya entendí la geometría sagrada porque no, hice un fin de semana con no sé quién y yo ya me gradué, ya no, sí entiendo eso. ¡Wow! ¿Entiendes? ¿No? La profundidad del proceso es que la geometría sagrada en sí mismo a ver, primero sagrada, chao. Segundo, esta geometría es solamente un símbolo. Lo interesante no es la geometría sagrada, eres tú. Es sagrada porque refleja lo sagrado que eres tú. Por eso es lo interesante. Entonces, lo interesante del autoconocimiento no es el conocimiento en sí mismo. Es, wow, cuántas cosas sigo viéndome reflejado en. Y eso es lo interesante del proceso, por eso estamos vivos, o sea, estamos vivos. Es como, no sé si les pasa cuando uno regresa una y otra vez al mismo lugar, al mismo restaurante, no es el mismo restaurante, no es el mismo lugar, no son las mismas personas, siempre estoy retornando hacia mí y eso es infinito. Entonces, también conectando lo tuyo, Jimena, con lo de Patricia, sí, estamos cerrando ciclos, volviendo a ver las cosas desde otro lugar, porque es como son nuestras evaluaciones, ¿no? ¿Cuánto hemos crecido? Yo siempre le digo a la gente, yo tengo un libro que leo cada 7 años. Cada septenio lo leo para ver cuánto he crecido, El Principito. Yo cuando leo El Principito, leo esto y digo, wow, esto no lo había visto en El Principito de hace 7 años. He crecido, he madurado, o peor, me he quedado igual, porque también tengo que reconocer cuando me he quedado igual y sigo viendo a la serpiente o al zorro como algo malo, ¿no es cierto? Cuando empiezo a entender ese proceso, empiezo a ver que las reiteraciones son amor, es amor, es lo que vuelve a mí y me abraza de nuevo. Entonces, siéntanlo así. O sea, ese viejo amor que los está buscando, esa vieja amistad, los familiares perdidos que están volviendo a encontrarse con ustedes, es un llamado del amor a que cierres desde el amor. Porque cuando cierres desde el amor, abres desde el otro lugar, desde el amor también. Y el amor es simplemente gracias, ¿ah? Gracias. Porque eso es lo que te hace el estado de gracia, causar el estado de gracia, que es un estado de flujo, es lo mismo. Estado de flujo para la psicología, estado de gracia para los místicos, estado de flujo electromagnético para los físicos cuánticos. Punto. O sea, más simple imposible. No nos sigamos enredando más. ¿Ya? Preguntas. Pregunta, empezamos nosotros nuestro diplomado, ahí les presento a Lía Agassi, Lía, la coordinadora de los cursos, Hola. ella es la que le contesta los mails, todo el cuento. Empezamos el día 8 de noviembre con una gran clase, vamos a tener una gran clase el 8 y todos los meses, esta vez vamos a tener una clase mensual, pero una clase así potente, son 12 módulos, 12 meses. Después les voy a mandar la información, voy a hacer para no alargar mucho, porque yo quería ahora contarles sobre el diplomado, que si yo, Lía, voy a hacer un video
y se lo mandamos a la gente que quiera, ¿te parece? Y se lo colgamos en YouTube Pablo, para que lo puedan ver y lo puedan, por favor, exalumnos, amigos, gracias. Compartan, pónganle like y mándenle a la gente, porque mi exalumnos, ay, está lindo. La otra vez una señora me dijo, ay, no, pero yo no le cuento a nadie, Juan Pablo, porque yo soy la oveja negra de la familia, entonces yo no le cuento a nadie, ni mi esposo sabe que está haciendo, es como si fuera, como si estuviéramos siendo amantes, ¿ah? Una cosa así, mi esposo no sabe que hago clases los días sábados contigo. No, llegó el momento de expandir esto, chicos, de verdad. ¿Ya? Porque si no, flaco favor, tengo pocos alumnos, cierro, no hago el diplomado y me dedico a otras cosas, que tengo muchas cosas en mente. Jaime, ahí tiene Bienvenido. Sí, disculpa que no Hola, prenda la Jaime. cámara, pero estoy No te con... preocupes, Jaime. em, bueno, lo primero, no, no, es primera vez que estoy acá. Es decir, recojo tus Muy palabras de bienvenido. que fui invitado desde el amor por alguien que está acá hace tiempo contigo. Todo lo que dijiste me resonó en profundidad. Yo soy agnóstico, eh, Perfecto, Jaime. Maravilloso, gracias. Gracias por ateo, haber venido aquí. desde mi ateísmo a mi agnosticismo me he movido. Ya. Eh, Siento que yo soy el yo soy cuando te escuchaba y siento que he muerto muchas veces en esta vida al enterarme y al vivir la muerte de mis dos hijos en esta vida. Y yo creo que fui invitado a través de una persona que está acá para escucharte, para entender el ciclo vital, em, para entender que sin el dolor no es posible conocerse. Em, el dolor ayuda a ver el interior de una manera diferente, sobre todo el dolor de la pérdida de dos hijos, eh, que podría verse antinatura, pero creo que estoy entendiendo que es natura. Em, y he logrado entender que eh, la ausencia de Dios en mi vida es porque no me había dado cuenta que Dios o la fuente soy yo, y al escucharte me resonó mucho. Me he dado cuenta que la gratitud hacia los demás, comenzando por la persona que me invitó a tu charla, la gratitud hacia ti, la gratitud hacia mí, me permite, no en esta búsqueda de a qué vengo, porque sigo sintiendo que mi búsqueda es la búsqueda del tratar de conocer y conocerme. Yo soy educador y cuando uno es educador, a veces coloca en primer lugar al otro, al que educa, Ah, y a veces pierde la perspectiva de quién educa. Yo soy un maestro ignorante, así me siento, me he sentido toda la vida igual que yo, Jaime. porque aprendo de los otros. Mm. Y te quería agradecer profundamente 3 veces. Gracias, gracias, gracias por estar acá en este instante de mi vida donde volví a morir hace poquito y Mm. yo creo que estoy acá de vuelta. Y nada, infinitas gracias. No sé si siga juntándome, tal vez sí, tal vez no. Lo dejo siempre a lo que la vida me depare. No sé si encontré respuestas a mis inquietudes, no sé si encontré más preguntas a mis inquietudes o Mm. ambas cosas, pero sí encontré en ti una persona sabia que habla desde el amor y eso me ayuda a darme cuenta que ese es el centro de todo. Y cuesta entender lo que es el amor porque se entiende desde
desde la ausencia del amor, cuando falta. Es como si pierdo algo, lo entiendo al minuto de saber lo que perdí. Y creo que tú has dado en ese punto. Estar en ese centro de esa figura hermosa que sube, Mm, baja y vuelve a encontrarse, que no me acuerdo el nombre. eh, toroide. sí, creo que es como la esencia. Ahora, no es mi intención encontrar la esencia de las cosas porque me superan. Soy un simple mortal. No entiendo lo de las dimensiones ni de los viajes cuánticos. Es decir, entiendo físicamente porque he estudiado física, pero en este minuto creo que hay cosas que son más puntuales, por lo menos en mí, Exacto, exacto. que me hacen darme cuenta que hay que soltarlo todo. De hecho, hace poco, la persona que me invitó a estar acá, yo le conté que había decidido dejar todo, todo, botar todo, después de todo lo que me ha pasado. Y sabes que me ha llegado todo. Me llegó esta invitación, anoche me llegaron cosas, Mm. no lo había vivido antes, te lo juro. Es Me que tomé la ya decisión, está. Eso es, disculpa, Jaime. yo soy chileno, pero mandé a la cresta todo, el trabajo, y después de todo, mandé todo a la cresta y me volvió todo, pero todo de bueno, me volvió el trabajo, me volvió todo. Entonces, creo que por ahí un poco es mi experiencia, que te Muy agradezco que lindo. me escuches, Muy lindo. que me escuchen, y te envío un abrazo grande y no sigo hablando porque me estoy emocionando. Así que muchas gracias y gracias a la persona que me invitó, que se llama Paola, que es mi prima Mm. del alma y mi hermana universal. Un abrazo. Muchas gracias. Oh, Jaime, qué mejor testimonio que el tuyo. Honro con tu nombre, honro a mi hermano mayor que tiene esquizofrenia eh, y resueno con tu dolor profundamente. Y me gusta mucho que seas agnóstico. Me gusta mucho porque no te crees el cuento, lo tienes que experimentar. Y creo que llegó el momento de romper, como dice Jaime, soltar los cuentos que me cuento. Porque la vida es no más que un cuento que me cuento. Y entonces para renovar el cuento, yo tengo que soltar el cuento que me he contado hasta ahora. Eh, la experiencia de Jaime es la experiencia del, del desapego total. Y cuando tengo esas experiencias de vida que quiero que entiendan esto, esto es súper importante porque la profundidad que nos dio él, sintieron el nivel de vibración, ¿no? Ya es cuando el conocimiento se hace carne, eso se llama incorporarlo, incorporación del conocimiento. Ya no es una experiencia cognitiva, simbólica, simpática, no, es una experiencia vital real, incorporada en el proceso de soltar. Y él nos dice, solté todo y todo me vino de vuelta. Ven el diseño, ¿no? Entonces, cuando tú, y esto es lo que nos está pidiendo la vida en estos momentos, soltar lo que creo que soy, lo que creo que es valioso, lo que hasta ahora ha sido tu gran cruz, tu gran karma, tu gran proceso, cuando lo suelta y manda a la mierda hasta Dios, todo viene de vuelta, reconfigurado, transformado con el filtro de tu propia autenticidad. Entonces, chicos, estamos en momentos claves, porque lo más importante en este momento es que nosotros seamos auténticos. Yo ya me harté de ser, no sé si ustedes se hartaron, yo ya me harté de estar sobre adaptado. Me sobreadapté a mis parejas, me sobreadapté a mis familias, me sobreadapté a mi sociedad, me sobreadapté a mis alumnos, ¿no es cierto? Y me sobreadapté a todo y no conseguí lo que quería, que era ser yo mismo. Ahora suelto todo, suelto toda la experiencia humana para ver qué es realmente mío y qué no lo es, y lo que no lo es se suelta y se recicla. La fuente recicla esa información y emana lo que soy.
y empieza una nueva historia en la vida. Entonces, tenemos dos opciones. Esto es lo que les digo, en fin de ciclo kármico, tenemos dos opciones. O lo hacemos voluntariamente o la vida lo va a hacer por nosotros, porque va a doler. Y va a doler sobre todo a la gente que está muy apegada a esa imagen que ha construido, que está sobreadaptada al medio. Y por eso somos infelices, porque no somos nosotros mismos en todo momento y con todas las personas y en todo lugar. Es increíble, chicos. Yo lo veo en las enfermedades autoinmunes, veo gente que se sana absolutamente su autoinmune porque deja de ser la buena. Por ejemplo, la fibromialgia. La fibromialgia siempre le llega a la gente buena, a la gente que se preocupa del dolor de las fibras familiares. Entonces, la personita que está siempre ahí, ¿cómo está? Y llama a todos por teléfono, y qué sé yo. Y ella tiene fibromialgia. Pero cuando ella dice, voy a ser yo misma, me importa una mierda mi familia, me importa una mierda, realmente me importa una mierda a los demás, pero yo he querido sobreadaptarme y cuando suelta eso y se permite equivocarse, hacer la mala, tener experiencias que la familia incluso juzgue, como me dijo una persona de fibromialgia, miren qué lindo lo que me dijo, y es una de las cosas que he estado observando en mí también en este último tiempo. ¿Cómo pude transformar el juicio en opinión? El juicio familiar nunca existió. Era la carga emocional que yo le daba a sus opiniones, pero son solo opiniones. Entonces ahora le digo a mi mamá, mamá, cuando me hablas así de mí, es tu opinión, pero no es tu juicio. Ya le saqué la carga. Y entonces cuando le saco la carga emocional a la opinión, ¿sabes lo que ocurre? Mi sistema inmunológico se detiene de atacarme. Y mi sistema de ácido láctico y mi sistema neurológico, todo se tranquiliza y desaparece la fibromialgia. Un síndrome idiopático para la medicina alopática, medicina normal, que se supone que no tiene solución. Sí la tiene. Cuando sueltas el dolor que no es tuyo. Punto. Y se lo devuelves al plano familiar. Entonces, la experiencia que nos dice Jaime es la experiencia de soltar. Súper importante. Súper importante. Entonces, ¿cómo soltamos? Porque claro, tú dices, entiéndeme. Yo lo que quiero es que entiendan que el diseño de la geometría sagrada es una experiencia para entender lo que te dice la geometría es, te enseña cómo hacerlo, no lo que tienes que hacer. Entonces tú vas a TikTok, vas a Instagram, qué sé yo, y todos te dicen, es que tienes que soltar el pasado. Y tú preguntas, ¿cómo lo hago? Y entonces nadie te contesta. Entonces está lleno de eso. Entonces, sí, yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo ya sé cómo, yo ya sé que las líneas de tiempo y la cuántica y todo, pero ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago en el día a día? Eso es lo que necesitamos. Habilidades y mapa. Punto. Esa es la bienvenida. Muchísimas gracias, Jaime. Uf, no sabes lo agradecido que estoy yo por lo personal, creo que ustedes también, porque le dio un tinte real a esto, ¿no? Esta cosa como tan volátil, que yo ya me harté de la superficialidad espiritual. ¿Ah? Cuando lo espiritual te desvía de tu camino espiritual, ¿entienden, no? Entonces yo sé mucho de chakras, mucho de no sé qué, pero no entiendo nada de mi vida. Me sigo ahogando en el mismo vaso de agua, me sigo, entro en la paranoia, entro en el mismo sistema educativo que me impulsa a seguir manteniendo este estrés crónico. Yo veo como gente que hace Reiki sigue tomando pastillas para dormir, inductores del sueño, y sertralina y escitalopram, y ahí vamos, ¿no es cierto? Y sabiendo mucho de chakra y subiendo el nivel de miligramos de escitalopram. No sé si es coherente eso. Llegó el momento de ser coherente. Perdón que les puede llegar a alguien, pero me lo digo a mí mismo. Acuérdense, yo no estoy hablando con ustedes, estoy hablando con mi propio toro.
Todo lo que digo se devuelve. Todo lo que emano se hace materia para mostrarme algo de mí mismo. Entonces, agradecimiento total. Preguntas últimas antes de mandarlos a su propio toroide. No, no hay preguntas. No. No hay preguntas. Bueno, Solo que les eh, dejé el link del diplomado en el chat, pero de todas formas les vamos a enviar esta grabación y obviamente el link con más información para los que necesiten. sí, por supuesto. Y compartan esto porque yo creo que aquí hay muchas cosas. eh, y bueno, y Jaime, te voy a pedir una dispensa. No sé si puedo compartir esta parte o necesitas que lo edite y lo saque. Solamente por ti, Sí, digamos. bueno, primero te agradezco la consideración de tomarme en consideración y no tengo ningún problema de, Perfecto, gracias, Jaime. quise tener la cámara apagada Sí, porque perfecto. No, está bien. hay cosas que, es decir, podría hablar muchas cosas de mi reflexión, en que este proceso de la muerte de mis hijos son 10 años Mm, entre el fallecimiento de uno y el fallecimiento de otro. Y el último falleció hace 2 años. ujú, Y eh, mi aprendizaje en estos 10 años, eh, no solamente en lo físico, sino que en lo emocional y en lo espiritual y en lo espiritual, ha tenido una mm. evolución muy grande. Y si es que mis palabras puedan resonar en, ahora entendí el concepto, en los toroides de los demás, eh, yo feliz. Eh, Te insisto, no sé por qué estoy acá, pero estoy. Y si a ti también te hizo sentido en ti, porque al final de cuentas somos individuos que compartimos una gran individuación. Y Exacto, cuando cada individuo en este viaje hacia la fuente, que al final es uno mismo, comparte estas fuentes en una gran fuente, que es cuando empezamos a sentir gratitud. Y aunque suene extraño, la partida de mis hijos me han hecho agradecerle a la vida el haberme encontrado con gente maravillosa. No lo habría podido decir antes, pero ahora sí creo que puedo decirlo. Em, Sin ellos me duele el alma, pero sin ellos se me alegra el alma. Y me costó 10 años entenderlo. Todavía estoy en un proceso, pero lo dejo a mi ciclo personal. Así que difunde, la autorización está, y gracias a todos por su, no sé cómo se hacen esos corazoncitos y las palabras. Así que un yo voy a abrazo, poner ahí mis corazones, mira ahí. Vamos a poner mi reacción, mira, ¿viste? Ahí está. muchas gracias Gracias, Jaime. y que todos ustedes tengan un lindo viaje toroidal. Eso, y un fin de semana toroidal para todos. Gracias, ha sido tremendo, em, emocionante. Todo esto lo hemos co-creado. Este mensaje es muy fuerte. Justo antes de entrar a la clase, me cuenta una exalumna que muere su hermano de 36 años. Me dice, acaba de morir mi hermano de 36 años. La primera persona a la cual le comunico esto es a ti. No sé por qué. Yo ahora sé por qué, ¿no? Y estamos en momentos de soltar, de soltar. Así que, nada, tomo las palabras de Jaime, las pongo en el corazón y me encanta, nuevamente lo digo, que una persona no espiritual sea quizás la más espiritual de todos. Un abrazo gigante, que les vaya excelente, tengan un fin de semana maravilloso, a disfrutar. Éxito.
Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias, Juan Chao. Pablo. Gracias, gracias.